Pues muy buenos días, gracias por esta presentación tan amable. Gracias también por la oportunidad que se me ofrece de poderme expresar en primera persona sobre la experiencia del duelo. Hay dos formas de afrontar el duelo. Una es a nivel teórica, uno lee libros sobre el duelo, se informa, estudia y hace una presentación. Y otra forma de abordar el duelo es a partir de la propia experiencia. Y no siempre se llega al mismo resultado. Yo aquí voy a tratar del duelo a partir de la experiencia personal de la muerte de un hijo a los 26 años de edad, en un accidente de montaña en los picos de Europa, el norte de nuestro país. Ya había escrito anteriormente sobre la muerte y había naturalmente leído muchos y varios textos sobre el duelo, las fases, incluso había hablado de él en sesiones, clases, foros, conferencias. Sin embargo, cuando uno pasa por esa experiencia, que probablemente también muchos aquí han pasado, la perspectiva cambia radicalmente. Y de hecho, no es que ponga en crisis lo que decía hasta aquel momento, sino que introduce una mirada distinta que le permite hablar desde lo más profundo del alma. Decía Santa Teresa de Jesús, en vida, no hablaré de nada que no haya experimentado una o muchas veces. Yo eso le llamo el principio de humildad. Tendemos a hablar de lo que no hemos vivido. Tendemos a hablar de lo que no hemos pasado o lo que nos ha traspasado. Y sin embargo, cuando hablamos de lo vivido, todo cambia. Incluso a veces a uno le faltan palabras, ya no tiene lenguaje, o las palabras son insuficientes. De eso voy a hablar. Y voy a tratar de expresarlo en dos momentos. En un primer momento intentaré narrar cómo una experiencia de esta magnitud activa y transforma todas las dimensiones de la persona. De algún modo hay un antes y un después, lo que llamamos un acontecimiento en la vida personal. Y luego trataré de hablar de los aprendizajes difíciles, no cabe duda, que uno puede hacer de una experiencia en ningún caso deseada, como es la muerte de un ser querido. Yo creo que es posible desarrollar determinados aprendizajes que te permiten vivir de otro modo. Incluso diría, te permiten mejorar como ser humano. Voy a lo primero, que es intentar narrar la experiencia. A veces hay como una desproporción, decía, entre experiencia y lenguaje. El lenguaje nos permite expresar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos, lo que deseamos. Tiene esta función el lenguaje. Pero cuando la experiencia es muy radical, como digo, uno se encuentra que las palabras son insuficientes. Eso es lo que le pasa a alguien cuando experimenta la muerte de un ser querido, de su esposa, de su amigo, de su padre, de su madre, también de un hijo, naturalmente, ¿no? Que experimenta la insuficiencia del lenguaje verbal. No sabe cómo expresar el vacío infinito que experimenta en su corazón. No encuentra palabras. Buscan los poetas algún verso, alguna metáfora, alguna alegoría que permita expresar ese vacío. Y aún así se queda huérfano. Pero es que además la persona que quiere consolarle tampoco tiene palabras. Tampoco sabe qué decir. Porque sabe que diga lo que diga es insuficiente para amortiguar, de algún modo calmar o ser bálsamo para ese dolor. Esa es la experiencia que vivimos. No sabías cómo expresar ese dolor enorme, pero además el círculo de amigos, de colegas, tampoco sabían
qué decirte para tratar de decir algo que fuera significativo y no, como dice Valle Inclán, divinas palabras, ¿no? ¿Qué te puedo decir para tratar de calmar o ser bálsamo a tu dolor, ¿no? Por lo tanto, lo primero que quiero indicar es esta desproporción, ¿no?, entre la experiencia y el lenguaje. Sin embargo, afortunadamente tenemos otros lenguajes. Luis lo ha expresado muy bien. Tenemos el lenguaje de las lágrimas. Las lágrimas son un lenguaje. No son ausencia de lenguaje, son un lenguaje. Decía Schopenhauer que son el lenguaje universal del sufrimiento. Es verdad. Lloran en los tanatorios, lloran en las salas de urgencia, lloran en los campos de concentración, lloran en los hospitales de campaña. Tenemos lenguas maternas distintas, pero la lágrima es el lenguaje universal del sufrimiento. Bien, y en efecto, la lágrima libera, a pesar de que en ocasiones tendemos a ocultarla, a disimularla o incluso a excusarnos públicamente. Y sin embargo, la lágrima tiene, además de un enorme poder liberador, tiene la gran capacidad de comunicar algo que no podemos expresar a través de las palabras, ¿no? Pero tenemos otros lenguajes. Tenemos la caricia, tenemos el abrazo, tenemos el beso. Tenemos otros lenguajes que permiten expresar esa proximidad. Y eso lo vivimos con mi esposa y yo durante ese periodo, ¿no? Personas que no sabían qué decirte, pero te abrazaban. Personas que no sabían qué decirte, pero te besaban. Son otros modos de decir lo que no podemos decir. Estoy contigo a pesar de que no tengo palabras para expresar el sufrimiento que sufres y la compasión o la empatía que expreso por la situación que vivís, ¿no? Lo primero que quiero indicar es eso. Hay experiencias que requieren de otros lenguajes. Además tenemos otros lenguajes, además del lenguaje gestual. Tenemos la música, tenemos la pintura, tenemos la escultura, tenemos otros lenguajes estéticos que nos permiten expresar eso que no podemos expresar con palabras, ¿no? En particular la música, ¿no?, tiene ese poder de elevarnos y de transportarnos a experiencias muy lejanas y a la vez muy difíciles de verbalizar. ¿Qué pasa cuando ocurre una experiencia de este tipo? Como decía al principio, se altera la vida personal y todo tu contexto. Es una especie de bomba que lo altera todo. De hecho, los filósofos tratamos de distinguir dos palabras, ¿no?, lo que son los hechos y lo que son los acontecimientos en la vida humana. Un hecho es eso que uno hace de manera habitual. Para un profesor, enseñar en el aula es un hecho cotidiano. Y para una enfermera, pues simplemente poner la inyección a una persona es un hecho habitual. Forma parte de su vida cotidiana. La vida de cada uno de nosotros se puede segmentar en hechos que organizamos desde la mañana hasta la tarde, ¿no?, y hasta la noche. Podemos descomponer nuestra jornada en una secuencia de hechos, ya. Y sin embargo, en ocasiones irrumpe el acontecimiento, lo que no esperabas, lo que no estaba programado, lo que nunca había imaginado que podría pasar. Lo expresaba Luis de una manera muy clara, ¿no? Eso es un acontecimiento, algo que rompe por la mitad tu vida. Hay un antes y un después, y tú cambias. Es lo que llamamos acontecimiento. Afortunadamente en la vida hay pocos, pero en ocasiones son suficientes para cambiar radicalmente tu trayectoria vital, cambiar tus hábitos, tu estilo de trabajo, y naturalmente la cuestión es cómo asumir un acontecimiento de esta naturaleza, ¿no? Bien, hay varios acontecimientos, ¿no? Un acontecimiento puede tener una dimensión positiva. El nacimiento de un hijo es un acontecimiento en la vida de una persona. Nada será como antes. Irrumpe un ser humano nuevo que requiere de tus cuidados, tu mirada,
tu forma de entender la vida cambia radicalmente, ¿no? Pero naturalmente es un acontecimiento no deseado la muerte de un ser querido, ¿no? Que rompe por la mitad tu vida, ¿no? Y eso requiere una reconstrucción, una recomposición, ¿no? Lo expreso con una imagen, ¿no? Es como si el jarrón se hubiera caído y se ha roto en 1000 pedazos. Y ahora tienes que recoger los fragmentos por todo el salón e intentar recuperar ese jarrón que tenía una forma original, pero a veces no encuentras todos los fragmentos. Hay grietas que no se acaban de curar o no se acaban de tapar, ¿no? En cualquier caso, en nuestra vida hay hechos, pero hay algunos acontecimientos. Y todos ahí podríamos identificar alguno, ¿no? La muerte de papá, la muerte de mi esposa, la muerte de mi amigo, algunos dramáticamente la muerte de un hijo, ¿no? Son acontecimientos, o incluso podríamos decir situaciones límite, ¿no? Que alteran toda la dimensión de lo que es nuestro ser. ¿Qué pasa cuando vivimos un acontecimiento así, ¿no? En primer lugar, se altera profundamente lo que llamamos nuestra dimensión corporal, ¿no? Incluso en algunas ocasiones hay como un descontrol de nuestros síntomas corporales, ¿no? Uno deja de dormir, padece insomnio, se altera el ritmo cardíaco, se altera la respiración, deja de tener hambre. Incluso puede pasar que desaparezca completamente la libido que decía Freud, ¿no? La energía o el deseo sexual. Y además puede incluso que se somatice hasta tal extremo que uno pueda incluso experimentar dolencias en su corporeidad como consecuencia de ese acontecimiento, ¿no? Digamos que hay una resonancia corporal del acontecimiento, ¿no? Uno puede vivir incluso un ataque de ansiedad, ¿no? Ser incapaz de poder controlar ese ritmo y esa alteración, ¿no? Por lo tanto, lo primero que observamos es que ese acontecimiento, esa situación límite, altera sustantivamente nuestro ritmo corporal y nuestra corporeidad, ¿no? Altera naturalmente nuestra vida anímica, lo que diríamos la psique de cada uno de nosotros, ¿no? Lo expresaba también Luis en su relato, ¿no? Irrumpen emociones profundamente tóxicas, ¿no? Cólera, ira, indignación, rabia, incluso desesperación. Irrumpe también tristeza, añoranza, culpa, qué bien lo ha dicho, culpa. En ocasiones remordimiento, que es un grado superlativo de la culpa, ¿no? Especialmente cuando aquel acontecimiento se ha producido por una distracción o por una equivocación de la persona que lo sufre, ¿no? Y no se perdona esa equivocación, especialmente si como consecuencia de ella hubo un desenlace fatal, ¿no? Para un ser querido, ¿no? Pasan 20 años, pasan 15 años y sigue con ese remordimiento que no es capaz de liberar, ¿no? Por lo tanto, aquí hay como un abanico de emociones que además no son secuenciales una después de la otra, sino que tienen sentidos que van y vienen y que además uno no sabe cuánto tiempo quedará instalado en esa inestabilidad emocional, ¿no? Uno se levanta por la mañana y dice, buenos días, tristeza, pero ¿cuánto tiempo estarás en mi vida? Porque ya me gustaría liberarme de ella. Y sin embargo es como un yugo que me atrapa, ¿no? Por lo tanto, en efecto, hay una transformación profunda de la vida emocional de esa persona, ¿no? En ocasiones puede ser tan profunda y tan radical que requiera de una atención psicológica o incluso psiquiátrica, ¿no? Pero no cabe duda de que hay como un profundo movimiento sísmico a nivel emocional, ¿no? Que cada uno expresa a su manera. Hay quien grita, hay quien llora, hay quien escribe, hay quien necesita la conversación, hay quien se va a nadar, hay quien se va a correr. En definitiva, hay distintas formas de liberar esa emoción o ese abanico de emociones. También se altera nuestra vida mental. Te resulta difícil concentrarte, te resulta difícil pensar en otras cosas porque ese pensamiento te absorbe,
te coloniza, de tal modo que tampoco eres libre de decidir lo que vas a pensar. Es como un secuestro del alma, lo que vives cuando experimentas la muerte de un ser querido, ¿no? También se altera nuestra dimensión social. No tenemos ganas de salir, no tenemos ganas de socializarnos. Hay una tendencia al hermetismo. Y además las conversaciones de los demás te parecen tan frívolas, tan estúpidas, tan superficiales en relación con lo que tú estás viviendo. Todos intentan decirte, tienes que salir, tienes que venir, tienes que romper ese hermetismo. Y es verdad que hay que hacerlo. Y sin embargo, tiendes a la cerrazón, tiendes a el solipsismo, tiendes a encerrarte en tu mundo. Eso naturalmente, si se prolonga, puede derivar en formas de depresión o de semidepresión, ¿no? Pero en cualquier caso, ese vector social se parte. No tengo ganas ni de salir, ni de entablar relaciones, ni de conocer nuevas personas. Sin embargo, sí que es extraordinariamente valioso compartir la situación que otros han vivido y que es muy similar o análoga. Los grupos de ayuda mutua, los grupos de duelo, que tanta labor hacen en el conjunto del país, ¿no? Una de mis hijas cada viernes fue a un grupo de duelo y tuvo, afortunadamente, un proceso de recuperación gracias a esa interacción con personas que experimentaban el duelo por la misma situación, ¿no? Duelos especializados, en ocasiones por la muerte de un padre, la muerte de un hermano, la muerte de un hijo, o simplemente, y no lo ridiculizo, la muerte de una mascota. También hay personas que experimentan un duelo por la muerte de una mascota, ¿no? Todo depende naturalmente del vínculo que tengas con ese ser, ¿no? Y de la ausencia que significa el hecho de que no esté con nosotros. En cualquier caso, la dimensión social se altera profundamente. Uno cambia, selecciona sus amistades y además le permite ver también quién es el amigo de verdad. Esto es muy valioso, ¿eh? Tiene un efecto de depuración, casi diría de selección, lo explico, ¿no? Cuando se produce una contrariedad o una adversidad, te das cuenta de con quién puedes contar y con quién no. Lo diré muy claramente, cuando uno tiene éxito, es joven y tiene mucho dinero, le salen amigos como setas a su alrededor. Todos quieren ser amigos de una persona así. Porque es joven, tiene éxito, tiene dinero y además es una persona guapa o guapo, ¿no? Se genera a su alrededor un círculo de supuestos amigos que en el fondo son personas que le halagan para conseguir algún tipo de beneficios, lo que Aristóteles dice la amistad útil, ¿no? Pero cuando ocurre una desgracia de este tipo, te das cuenta de la calidad de los vínculos que hay, ¿no? Dice, este está aquí a pesar de todo. Este sigue aquí a pesar de mi carácter, a pesar de mis respuestas, a pesar de mi estado de ánimo. Este es un amigo. Se produce una especie de selección natural, ¿no? Que te permite también evaluar la calidad de los vínculos que tienes, la solidez y la robustez de los nexos, vínculos, relaciones que tenemos. Finalmente hay una dimensión que también se altera profundamente, que es la dimensión espiritual de la persona. No cabe duda que cuando vivimos un acontecimiento de este tipo, hay una profunda metamorfosis de lo que son nuestras convicciones, creencias, valores prioritarios, ¿no? Yo lo he observado en muchas personas, ¿no? Primero, la misma pirámide de valores se altera, ¿no? Lo que para ti era muy valioso deja de serlo. Dice, no, es que antes daba mucho valor al trabajo y sin embargo ahora doy mucho valor a otras cosas, ¿no? O antes daba mucho valor al aire libre, ahora doy mucho valor al espacio cerrado, ¿no? Hay una alteración de la pirámide de valores, ¿no? De tal modo que hay como una recomposición de nuestro orden de valores. Me lo decía un niño enfermo de cáncer en un hospital de Barcelona, que fui a visitar porque la profesora de ese colegio hospitalizado me animó a hacerlo, ¿no?
Tenía 12 años, ya no tenía cabello, muy debilitado, y me dijo la profesora, tienes que hablar con este niño, vas a aprender. Digo, voy a ir, claro que voy a ir. Y hablamos de la enfermedad. Y me dijo, mira, digo, ¿te ha traído algo positivo esta enfermedad? Esta pregunta que se le ha hecho a Luisa aquí en este salón, ¿no? Dice, pues la verdad es que todo lo que estoy viviendo es muy negativo, ¿no? No puedo jugar, no puedo correr, no puedo ir al colegio, estoy muy debilitado, me ha caído el pelo. Pero hay dos cosas que sí que han cambiado y positivamente. Me he dado cuenta de lo que es de verdad tener un amigo, esto que acababa de decir ahora. Digo, mira, la primera semana aquí vino toda la clase a verme, con dibujos, y alrededor de la cama tenía todos los compañeros de la clase. Pero ahora hace 6 meses que estoy aquí y cada viernes viene el mismo niño. Este es un amigo. Este chaval no había leído la Ética Nicómaco de Aristóteles, donde habla en el artículo 7 y 8 de lo que es la filia, la amistad verdadera, ¿no? Pero Aristóteles lo dijo muy claramente. Hasta que no hay una contrariedad, uno no sabe de verdad quiénes son sus amigos. Pero cuando hay una contrariedad, se van todos menos el amigo. Esa contrariedad puede ser una adicción, puede ser una enfermedad terminal, puede ser un fracaso estrepitoso o puede ser una depresión, ¿no? En cualquier caso dijo esto, he descubierto lo que es un amigo. Y también me dijo otra cosa. Antes no veía a mis padres casi nunca y ahora les veo cada día porque están aquí, porque cambiaron su orden de valores. A consecuencia de la situación cambiaron las prioridades. Ahora lo fundamental es estar con él. Lo demás puede esperar. Por tanto, hay un cambio también en el sistema de valores. En algunos casos de creencias. Hay personas que dejan de creer en Dios. Dios me ha fallado. Le he suplicado. Le he implorado y me ha fallado. No quiero saber nada más de Dios. Es una reacción que tiene su verosimilitud y que he visto en tantas personas cuando han experimentado una situación límite o un acontecimiento de esta magnitud, ¿no? Y sin embargo hay personas que hacen un movimiento radicalmente distinto. Me ha fallado la ciencia, me ha fallado la técnica, me han fallado los médicos, me han fallado los investigadores. Solo tengo a Dios que me sostenga en esta noche oscura del alma, ¿no? Por lo tanto, un movimiento en sentido completamente contrario, ¿no? Y aquella persona empieza a orar y empieza a participar de una vida espiritual que había olvidado desde la primera comunión, ¿no? En cualquier caso, lo que quiero indicar es que hay una transformación también de la dimensión espiritual de la persona, también de su proyecto de vida. En el caso que uno sea víctima de una situación como la que hemos visto, tiene que reelaborar su proyecto de vida. Es que antes vivía para el deporte o vivía para el trabajo y sin embargo ahora tengo que reconstruir un nuevo proyecto en una situación que no esperaba, que no deseaba, pero en la que me he hallado contra mi voluntad, ¿no? Por tanto, lo primero que quiero indicar es que hay una metamorfosis de la persona, radical, completa. Quiero indicar otro elemento. Los ritmos de asunción de un acontecimiento de esta naturaleza son distintos. Ese efecto es así, ¿no? Es decir, no podemos identificar a priori un tiempo para la reconstrucción, un tiempo para la asunción. Cada persona es única y también son particulares y únicos los tiempos de reconstrucción. Algunos al cabo de 2 años se rehacen, otros al cabo de 5. Todo depende naturalmente del vínculo que tenías con esa persona ausente y también naturalmente de la fortaleza interior de cada uno de nosotros. La fortaleza no es la de los bíceps aquí, no es la de los cuádriceps o de los músculos, ¿no? Hablo de la fortaleza como virtud cardinal, ¿no? La capacidad de enfrentarse a la contrariedad o a la adversidad, ¿no? Eso uno no sabe qué fortaleza tiene hasta que no se encuentra en la situación. Es lo que pasa con la paciencia, ¿no?
Uno puede hacer un gran discurso sobre la paciencia. Si ha leído a Tertuliano, puede hacer un gran discurso porque tiene un gran texto sobre la paciencia, ¿no? Y sin embargo, ¿cuándo podemos decir si esta persona es paciente? Pues cuando queda atrapada en un ascensor, no se puede mover y mantiene la paz y la serenidad y tranquiliza a los que tienen a su alrededor. En esa situación podemos decir, esta persona es paciente. Pero antes no lo podemos decir. Hasta que no se da la situación, no podemos realmente evaluar, verificar, de algún modo auditar la fortaleza de cada uno de nosotros. Y aquí hay sorpresas. Hay personas que te sorprenden, ¿no? Esta mujer pierde a su marido, tiene 2 niñas, trabaja de cajera en un centro comercial, tiene cada día 1 hora de metro para llegar y tira adelante con su vida. Es fuerte y sin embargo no pesa ni 40 kilos y tiene unos brazos que son minúsculos, ¿no? Pero tiene una virtud que es la fortaleza, ¿no? Y sin embargo otros se hunden, se desmoronan, se rompen en 1000 pedazos, ¿no? Por lo tanto, depende naturalmente del carácter de cada uno de nosotros, pero también del vínculo que tenemos y lo que se ha dicho mucho, de la ayuda mutua de los demás, ¿no? Yo creo que un duelo solitario tiene que ser terrible. El duelo que vive una persona encerrado en un piso, sin vinculación con los demás, tiene que ser terrible, ¿no? Sentado en el sofá mirando la fotografía de mi hijo o de mi padre o de mi hermano o de mi esposo, ¿no? En sociedades atomizadas o fragmentadas, el duelo es mucho más difícil. En sociedades donde hay comunidad, vínculos, relaciones de ayuda mutua, nos podemos sobrellevar mejor, ¿no? Lo comparo con cargar con una piedra, ¿no? Aquí se citaba el mito de Sísifo, que reproduce Albert Camus en una obra extraordinaria con este título, ¿no? El mito de Sísifo de Albert Camus, ¿no? Claro, una cosa es cargar con la roca, que es lo que hace Sísifo solo, y subir la colina. Otra cosa es cargarla con 5 personas. Es más llevadero, es más llevadero. No te agotas, no se rompe la columna. Por lo tanto, no cabe duda que el duelo compartido con personas que saben compartirlo, porque saben de qué hablan, eso hace más llevadero ese duelo. Y sin embargo, en sociedades individualistas o atomizadas o fragmentadas, puede ser que esa persona que sufre esa soledad no deseada acabe queriendo morir, no cabe duda. Un factor de suicidio es la soledad no deseada, es encontrarse solo y no contar para nadie, que nadie te eche de menos. Esto es terrible. Y eso lo experimentan muchas personas, especialmente en algunas ciudades de nuestro país, de Europa y de fuera de Europa, ¿no? Bien, decía que transforma a la persona y que los tiempos son distintos y requiere un respeto a esa temporalidad distinta. El modo como asume la muerte de un ser querido, una persona u otra, tiene su tiempo. No hay que dar prisa y hay que aceptar la temporalidad del otro. Lo que no podemos es hacer juicios de valor. ¿Todavía estás encerrada en este círculo de desesperación? Pues sí, todavía. Ya me gustaría no estar en él, pero estoy en esta jaula y quiero salir de él. Y sin embargo no encuentro el intersticio, no encuentro la fórmula, ¿no? De ahí la importancia de compartir lo que a uno le ha ido bien con otras personas. Yo eso lo llamo depósitos de experiencia compartida. Si a uno le ha ido bien hacer yoga, tai chi, orar, leer las Sagradas Escrituras, o simplemente le ha ido bien la conversación con un coach, que lo diga, porque puede ser iluminador para otros que están metidos en una desesperación y no ven ninguna posibilidad. Voy a los aprendizajes. Yo creo que es posible hacer aprendizajes de las experiencias traumáticas y de las contrariedades. Incluso creo que uno aprende más de sus fracasos que de sus éxitos. Y diré por qué. Cuando uno tiene éxito en la labor que desarrolla, tiende a no cambiar lo que hace, porque el éxito le confirma
que haciéndolo como lo hace, ya tiene una buena respuesta. Esto le pasa a un lampista, a un orador, a un médico, a un abogado y le pasa también a una enfermera, ¿no? Si haciendo mi labor así observo resultados positivos, ¿por qué tendría que cambiar? Especialmente si son excelentes, si son muy valiosos, ¿no? Sin embargo, cuando uno fracasa a nivel de pareja, o fracasa a nivel académico, o fracasa a nivel laboral, hoy el fracaso es la palabra repudiada en la sociedad del éxito, nadie habla explícitamente de sus fracasos, siempre están debajo de la mesa, ¿no? Pero el fracaso es la ocasión para aprender. Los griegos dirían que es el kairos, es el momento oportuno para aprender. Tienes que hacerlo de otro modo si quieres tener otros resultados, ¿no? Lo pongo con un ejemplo muy claro, ¿no? Imaginar una maestra muy joven, lo que diré es un ejemplo real, podría poner nombres y apellidos en la ciudad de Barcelona, que es de donde vengo, ¿no? Esta maestra tiene 23 años, hace un año que ha terminado la carrera. La derivan a un centro educativo de la zona de la conurbación de Barcelona. Un centro de alta complejidad. Bien, sale en el aula y aquello es un caos. Le toman el pelo, le tiran papeles, simplemente no tiene ninguna autoridad y se va al lavabo y rompe a llorar. Porque la lágrima es el lenguaje universal del sufrimiento. Lloramos también en los lavabos. Llora. Se siente incluso impotente. Me he equivocado de vocación. No tenía que estar aquí yo. No me ha servido de nada lo que he aprendido en la facultad. 4 años. Y no soy capaz de organizar un aula con 25 adolescentes que se me echan encima, ¿no? Bien, esto es un fracaso. Esto es un fracaso académico. Sin embargo, en la misma institución hay una maestra que lleva 30 años en la escuela. Tiene el mismo grupo y cuando entra se hace silencio, aprenden, la respetan, empatiza con ellos y nunca tiene un comportamiento autoritario ni agresivo. Tiene autoridad sin ser autoritaria. Bien, la cuestión es clave, ¿no? Para que esta persona pueda salir de este pozo oscuro, que podría derivar en depresión y en baja, incluso en dimisión de mi actividad laboral, es clave este encuentro entre ambas. Una deberá tener la humildad para preguntar, ¿y tú cómo lo haces? Porque lo que he aprendido no me ha servido. ¿Tú cómo lo haces? Vamos a tomar un café. Este café vale un máster. ¿Tú cómo lo haces? Porque yo estoy rota, no sé cómo hacerlo. Y estoy preguntándome si me he equivocado de profesión. Pero por otro lado, la otra maestra tendrá que tener otra virtud que se llama generosidad. Te regalo mis 30 años de experiencia. Lo que no he aprendido en las universidades, lo he aprendido pelándome los dedos en el aula y te lo regalo. Yo hago esto cuando entro en el aula, les digo esto y esto me funciona. Ese trasvase es clave. Una debe tener la humildad para generar la pregunta y por tanto la soberbia se rompe. Cuando uno siente un fracaso se abre a los demás. ¿Tú cómo lo haces? Y en cambio el éxito te puede fácilmente condenar a la soberbia. Yo no tengo que preguntar nada a nadie porque todo me sale muy bien. Por tanto, la situación límite es una ocasión para abrirse a los demás y para aprender, ¿y tú cómo lo has hecho? Porque yo no salgo de este pozo en el que estoy metido. Eso vale para un fracaso académico, pero también valdría para una adicción. Esta persona ha recaído 5 veces en el alcohol. Lo ha intentado 5 veces. Y lo ha intentado de verdad, pero no sale del hueco. Bueno, pues aquí hay otro que salió y que también fue adicto. Hombre, el intercambio de experiencias es clave. ¿Tú cómo lo hiciste? Dame algunas claves para que pueda serme iluminador y pueda tener algún motivo de esperanza para intentarlo por 6ª vez. ¿Lo ven? En sociedades donde hay esta dimensión comunitaria, dimensión grupal, llámese un fracaso académico, un fracaso afectivo,
una adicción o la muerte de un ser querido, ¿tú cómo lo has hecho? Porque yo querría tener tu serenidad, tu templanza, tu fortaleza para enfrentarte a esta situación. ¿Qué te ha servido? ¿Qué has leído? ¿Qué música escuchas? ¿Con quién hablas? Porque yo querría salir de esta situación. Yo creo que es un deber poder comunicar esas formas o estrategias que nos permiten salir adelante, reconstruir nuestro proyecto de vida. Por lo tanto, lo decía muy claramente, uno puede aprender de lo no deseado. En este caso decía un fracaso o decía incluso de una adicción. ¿Qué aprendizajes difíciles yo he hecho en primera persona? A raíz de la muerte de un ser querido como un hijo, ¿no? Son algunos que he intentado explicar en este libro que ahora citabas con tanta amabilidad, ¿no? Y que tiene este título precisamente, No hay palabras, ¿no? Un primer aprendizaje es, de hecho es un aprendizaje que te confirma algo que ya sabías, pero que ahora sabes con mucha más consistencia, ¿no? Que es el carácter efímero de nuestra vida. Cuando te das cuenta que la muerte puede irrumpir en cualquier momento, eso hace que valores mucho cada día y cada instante. Siempre tendemos a pensar que la muerte viene después. Esto vendrá después, cuando haya terminado las 4 estaciones de mi vida, ¿no? La infancia, la juventud, la madurez, que es en la que estoy ahora, tengo 58 años, y la ancianidad, si algún día la vivo, ¿no? Y después viene la muerte. Oiga, esto no va así, necesariamente. Ah, no va así, se lo han contado mal. La muerte puede irrumpir en cualquier momento. Lo dice San Agustín en un sermón extraordinario, ¿no? Mors certa, hora incerta. Que no sepamos latín se entiende muy bien, ¿no? La única certidumbre que tenemos todos los que estamos aquí, y que es una certidumbre indiscutible, es que vamos a morir. Es la única certidumbre, la única certeza. Lo que no sabemos es cuándo, cómo, de qué, a dónde. Todo eso nos es ignorado, ¿no? Por eso la certidumbre de la muerte acompaña una nube de incertidumbres. Y eso nos genera también desasosiego. ¿Cuándo será? ¿Habré terminado mi proyecto de vida? ¿Habré podido ayudar a mis hijos a desarrollarlo? Muchas personas que experimentan la muerte a los 46 dicen, bueno, no era el momento. Tengo 3 hijos que dependen de mí. Y mi ausencia, ¿cómo puede cambiar sus trayectorias biográficas? Pues puede cambiarlas mucho, es verdad. Igual tendrán que ponerse a trabajar, como le pasó a mi padre a los 14 años, ¿no? Por la muerte de su padre, ¿no? Por lo tanto, no cabe duda de que a la certidumbre de la muerte hay una nube de incertidumbres, ¿no? Entonces, dirás, ¿esto has aprendido? No, esto ya lo sabíamos, pero se confirma este aprendizaje con mucha más rotundidad. Te das cuenta que lo único de lo que disponemos es el presente. Y sin embargo tendemos a programar, y es lógico que programamos. Programamos esta conferencia con tiempo, si no, no hubiera tenido lugar. Pero cualquier programación puede verse alterada, cambiada, transformada, modificada por circunstancias que ignoramos. Piensen en lo que representó la pandemia. Alteró la agenda del planeta. Los acontecimientos deportivos, empresariales, culturales, todo se vio alterado por un microorganismo enormemente pequeño que se llamaba SARS-CoV-2. Esto fue una cura de humildad para la humanidad enorme, ¿no? Teníamos programados, planes estratégicos, todo eso se tuvo que modificar, ¿no? Por lo tanto, un primer aprendizaje que uno hace es el carácter efímero, completamente volátil, de lo que representa el tesoro de existir. Puedes dejar de existir en cualquier momento. Caramba. De ahí hay un aprendizaje. ¿Cuál? Vive a fondo cada momento, porque no sabes cuántos momentos habrá. Eso Horacio le llamó el carpe diem, ¿no? El momento presente, ¿no? El pasado no lo puedes modificar, es pétreo.
y el futuro es incierto. Lo que hay en el presente es lo único que tienes, ¿no? Y además es muy efímero. Eso es un aprendizaje del que se derivan otros. Por ejemplo, yo he hecho otro aprendizaje, que es practicar la cultura de la gratitud en presente. Si hubiera sabido que aquel sería el último día de mi hijo, le habría agradecido muchas cosas. Pero no lo sabía, ni él, ni mi esposa aquí presente, ni sus hermanas. No lo sabía nadie. Pero ahora sí que tienes clara conciencia que no estaremos siempre. Entonces tendemos a posponer la gratitud. Ya se lo agradeceré mañana, como si hubiera mañana y como si ese mañana fuera seguro. Yo creo que hay que practicar la gratitud en vida. El género literario de los funerales acostumbra a ser un panegírico y se hace el gran elogio de esa persona cuando está en cuerpo presente, ¿no? Tan buen alcalde que era, ya. Tan buen obispo que era, ya. O se dice, tan buen profesor que era, ya, pero está allí en cuerpo presente, ¿no? ¿No se lo dijiste en vida? ¿Por qué? ¿Por pudor? ¿Por vergüenza? ¿Por celos? Tendemos a posponer la gratitud. Y me parece que cuando un aprendizaje que uno hace, cuando vive una experiencia así es, no voy a posponer la gratitud que debo a muchas personas. A veces pueden ser los padres, profesores, amigos, tutores, colegas, personas que nos han ayudado a construir nuestro proyecto de vida. Y que en ocasiones vamos posponiendo esta gratitud. O incluso conversaciones difíciles. Ya le pediré mañana perdón. ¿Mañana? Primero, ¿estarás tú mañana? Sí, hombre, claro. ¿Así? ¿Estará él mañana? Sí, hombre, claro. ¿Así? Y en el caso que esté, ¿te podrá entender? ¿Te comprenderá? ¿O sufrirá una patología, como se ha llamado aquí, que se llama Alzheimer, que sufre mi madre desde hace muchos años? Que te pones enfrente, no te reconoce, no sabe quién eres, no habla, no se mueve. Aunque yo ahora le intentara agradecer todo lo que ha hecho por mí, tengo la impresión de estar delante de una persona ausente, ¿no? De algún modo es un duelo anticipado y, como se ha dicho, invisible. Es anticipado porque está, pero no está. Aquella persona ya se fue y, sin embargo, está. Pero está ausente, esta es la expresión. Está, pero ausente. Y si yo tuviera que pedirle perdón por algún episodio o algún momento de mi vida en que fui, pues qué sé yo, ¿no?, una mala persona, ¿le llegaría ese arrepentimiento? Por eso yo creo que hay otro aprendizaje, ¿no? Primero, valorar cada instante. Segundo, no posponer las conversaciones difíciles, los procesos de reconciliación, la gratitud que debemos a los demás, ¿no?, pensando que ya habrá ocasión, ¿no? Miren, yo les hago un ejercicio a mis alumnos cada año. Lo hice esta semana. Tengo la suerte cada mañana y cada semana de compartir mi actividad docente con 200 jóvenes. Si sumo grupos, más de 200. Entre 18 y 20 años. Y les propongo un experimento filosófico que hacen todos los años. Son estudiantes de psicología, de periodismo, de comunicación. Y ahora imaginen lo siguiente, hoja en blanco. No firmen, no es un examen, libertad, no habrá nota, no hay calificaciones. No lo lean como un ejercicio que va a computar. Quiero que expresen auténticamente lo que harían. Imaginen que se levantan hoy por la mañana y se les acerca un espíritu y les susurra aquí al oído: este será tu último día, no habrá más días. Cuando te vayas a la cama, empezarás a dormir y no te levantarás nunca más. Es tu último día en este mundo. Todos se quedan con cara de pánico. Son las 8 de la mañana, un martes, tienen 20 años, ¿no? Ahora quiero que desarrollen ese día. ¿Habrían venido a la facultad a escucharme a mí? ¿Yo habría venido aquí a hablarles a ustedes? ¿Habría venido hoy desde Barcelona a las 5:30 de la mañana a hablarles de esto aquí en Sevilla?
Si es el último día, ¿qué haces? ¿Con quién vas? ¿A quién ves? ¿Con quién comes? Interesante porque tengo muchos ejercicios de estos y hay unos patrones que se repiten y que además se han repetido también este año. Son 32 años de docencia en la universidad. La mayoría de ellos el último día no van a la universidad. Y mire, profesor, nos interesa mucho lo que usted dice, pero el último día tengo otras prioridades. Probablemente yo también. Probablemente. El último día, todos ellos agradecen a sus padres lo que han hecho por su crecimiento y su desarrollo. Y, hombre, si fuera el último día, agradecería a mis padres pues todo lo que me han dado, porque sin ellos yo, nada, profesor. Yo luego tengo una conversación con todos y digo, ¿tenéis que esperar al último día para expresar la gratitud? No puedes hacerlo hoy cuando llegues por la noche. ¿Por qué las palabras de gratitud las formulamos cuando tenemos el agua ya prácticamente ahogados? ¿Por qué no cuando está aquí? La mayoría de ellas se arrepienten y expresan ese arrepentimiento. Digo, hombre, si fuera el último día tendría que llamar a una amiga porque me porté mal. Tendría que pedir perdón. No me quiero ir de este mundo con esta sensación de culpa o de remordimiento, ¿no? Querría reconciliarme con esa persona. Si fuera el último día expresaría sentimientos que no trato de expresar nunca, por pudor, por miedo. Les diría a mis amigos cómo les quiero, o escribiría cartas a personas que son muy significativas para mí. Ninguno de ellos está ni un minuto en las redes sociales perdiendo el tiempo, ni un minuto. Y diariamente están entre 3 y 4 horas. Ni uno de ellos va a un centro comercial a comprar. ¿Para qué comprar si mañana ya no estoy? Por lo tanto, lo que hay es un reordenamiento de lo prioritario, de lo esencial, de lo fundamental. Ese es el penúltimo aprendizaje del que quiero hablar y termino ya. Es el aprendizaje de dejas a un lado lo accidental y te centras en lo esencial. Eso es muy propio cuando experimentas una ruptura. Te das cuenta de que muchas veces lo accidental ocupa gran parte de nuestras preocupaciones y lo esencial se va posponiendo. Esto para más adelante. Esto lo dejamos para después, ¿no? Cuando has visto la muerte muy cerca, más cuando tú podrías ya no estar aquí, vives cada día como una gracia, como un don. Yo no podría haber salido de ese barranco solo. Mi hijo se despeñó por el vacío, pero yo no podía salir de ahí solo. No tenía capacidades, dada la verticalidad y dada también la situación de agotamiento, ¿no? Por tanto, si no llega un bombero al cabo de 2 horas, colgado de un cable de un helicóptero, me agarra y me saca de ese barranco, yo no habría salido nunca. En este sentido, gratitud infinita a esa persona y a los que hicieron posible ese rescate. Luego, naturalmente, rescataron ya el cuerpo de mi hijo, ¿no? Pero, ¿qué estoy indicando, no? Exactamente esto, que cuando uno ve una situación de esta naturaleza, tiende sobre todo a priorizar lo esencial. Lo relativo es mucho más relativo. Preocupaciones que eran mayúsculas pasan a segundo plano. Esto quizá Luis también lo ha vivido, ¿no? Antes me preocupaba por A, por B y por C. Ahora me parece tan estúpido preocuparse por eso, tan elemental, que haces como una depuración, ¿no? Donde está lo esencial es aquí. El resto, segundo plano, ya se hará, no tiene ninguna dificultad. Es una contrariedad en minúsculas, ¿no? Concluyo. Al final son 3 grandes valores los que uno aprende cuando muere un ser querido. Primero aprende a ser humilde, se da cuenta que no controla. Ni controla su vida ni controla la vida de los demás. Y la humildad representa el sentido de los límites y de la propia precariedad. Uno se da cuenta de que no es Dios, simplemente, de que no es Dios, de que es muy frágil. Es muy difícil ser soberbio y prepotente cuando has sufrido una experiencia de este tipo, porque te das cuenta que no controlas tu vida ni la de los demás. Es un aprendizaje muy valioso ese. Hay otro aprendizaje, que es
la empatía, empatizas con las personas que experimentan una situación análoga. Sin hablar nos entendemos. Durante este año he atendido a muchos matrimonios que han leído este libro y afortunadamente les ha ido bien. Queremos verte, queremos hablar contigo. Digo, yo no soy terapeuta, yo soy un profesor que escribe, ¿no? Ya, pero aún así, sin hablar nos entendemos, participamos de la misma ausencia. Y por tanto hay una empatía por debajo, digamos, un hilo que comunica almas que sufren una misma situación, ¿no? Y luego hay otra virtud, otro valor con el que concluyo, que es la magnanimidad. Hablamos muy poco de la magnanimidad. Dedicarse a lo que realmente es valioso. Uno se da cuenta que el tiempo es limitado, que ya podría no estar en el mundo, que cada día es un regalo. No lo voy a malgastar con sandeces. Purificas mucho más tu agenda. Hacías cosas para quedar bien, por cortesía, para que no se haya dicho, iré a esta cena. La verdad es que no aporta nada, pero voy a ir. Quedaré con aquel, no aporta nada, pero voy a ir. Ahora no. Te conviertes en muy selectivo de tu tiempo. El tiempo que tenga por delante, que nadie lo sabe, intentar dedicarlo a algo grande. Magnus, magnanimidad, algo que merezca la pena. Hoy he hablado con una persona que hace voluntariado en un hospital infantil con niños que están en situación crítica o terminal. Esto es algo grande. Esto es hacer algo grande. Es dedicar el tiempo a algo que mejora la vida de los demás. Esto es dar un sentido a la vida. Gracias por la atención. Gracias. Muchas gracias.